Bienvenido al espacio donde los misterios y secretos paranormales cobran vida. Prepárate para descubrir lo inexplicable. Esto es Enigmas Extranormales. Bienvenidos a Enigmas Extranormales, el podcast donde lo inexplicable se vuelve nuestra misión de cada semana. Soy Ilse. Y yo soy Yasmin. Gracias por apoyarnos otro día en este viaje de misterio y magia. Hoy exploraremos el tema de maldiciones, así que pónganse cómodos y déjense llevar al misterio. ¿Están listos para adentrarse en lo inexplicable? Comenzamos. ¿Alguna vez se ha preguntado si un simple objeto o incluso un lugar puede traer mala suerte o algo peor? Definitivamente sí. Creo que una persona, un lugar, un objeto, incluso hasta situaciones pueden acarrearnos rachas de mala suerte que se quedan con nosotros. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Cree que esto es posible? Definitivamente creo. Creo que en las maldiciones, en las malas rachas y como un simple objeto, lugar o intención puede cambiar nuestro campo, nuestro entorno. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué le parece si le doy así muy rápido sobre el concepto de maldiciones? Venga. Bueno, para comenzar, en términos generales y sencillos, se podría decir que una maldición es un deseo de desastre o desgracia, ya sea dirigido a alguien o a algo, y siempre va acompañado de una intención de hacer daño. Se cree que una maldición es capaz de atraer tragedias y se provoca con palabras, rituales e inclusive a través de objetos. Las maldiciones suelen tener un carácter más bien oscuro, y algunas creencias mencionan que una maldición puede quedar grabada en un lugar o en una persona de forma permanente y solo puede romperse mediante algún acto de purificación o exorcismo. La posibilidad de que una simple frase pueda marcar la vida de alguien con un gesto de destino fatal ha sido, pues sí, un motivo de miedo y respeto por muchísimos siglos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Las maldiciones, vemos que, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia a lo mejor de una maldición a algo que, pues ahora sí que de mala suerte? ¿Cuál es el patrón? ¿Usted lo sabe? Mire, creo en mi perspectiva, una maldición es lanzada por alguien hacia, como ya se lo había mencionado, hacia algo, hacia una persona. Siempre creo que va dirigida hacia una persona. La maldición la pueden poner en un objeto, por ejemplo, dárselo a esa persona para que a la persona le empiece a dar esta racha de mala suerte. Las rachas de mala suerte o simplemente pues hasta uno mismo se las puede provocar, ¿no? No como tal una maldición, pero también tengamos en cuenta esto de que la maldición viene con esta intención de hacer daño, porque no solamente es una racha de mala suerte de, no sé, se me rompió el zapato, o sea, ese es un momento de mala suerte. No, la maldición busca que la persona realmente sufra, que le vaya mal, que se enferme, que tenga problemas de dinero, o sea, eso es lo que busca una maldición, que la persona lo pase mal. Y creo que lo diferencia de la racha de mala suerte es eso precisamente, la intención de lo que es. Ok, en mi opinión, ¿en dónde existe ese punto de diferencia que podemos decir ya tengo una maldición o mi familia tiene una maldición al hecho de que simplemente es una racha de mala suerte? En la maldición existe un patrón, existe un caso de generación en generación. Estamos diciendo
que hay patrones o casos, se me viene a la mente algo muy sencillo, meramente como ejemplo, de que a lo mejor las mujeres de mi familia no pueden tener hijos. Y no es nada más mío, sino cuando me pongo a analizar qué pasa en mi familia, a lo mejor materna o paterna, me doy cuenta que no es solo yo, sino también mi abuela batalló para tener hijos, su mamá batalló para tener hijos. O sea, ahí ya podemos decir que existe una maldición transgeneracional que viene desde los siglos de los siglos. Que Exacto. precisamente alguien lanzó una maldición a esa mujer, a esa persona, a lo mejor para que no tuviera hijos. Y esa maldición se ha ido pasando de generación en generación. Y no se va a romper hasta que no exista un trabajo de purificación, como usted lo menciona. Sí, exacto. Las maldiciones han sido parte de la historia de la humanidad. Se cree, por ejemplo, que las maldiciones pues tienen este poder de traer el mal hacia las personas de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas como en la egipcia, colocaban maldiciones en las tumbas para advertir a los saqueadores de que no podían profanar esos sitios sagrados. O sea, si abrían las tumbas, era desgracia segura. Por otra parte, en África existen estas leyendas sobre el mal de ojo, que es un tipo de maldición también, podríamos decir. Y es algo que se nos hasta nuestras culturas, ¿no? Exacto, porque aquí en México es muy, muy común, ¿no? Escuchar de que te van a echar mal de ojo. O sea, es como que muy, muy común que ya también aquí se escuche desde hace muchísimos años este tipo de maldición. Y básicamente es que con una mirada o una intención negativa puede causar un malestar o alguna enfermedad incluso. Así es. Por ejemplo, también los pueblos celtas temían a las maldiciones de sangre, que es precisamente de esto que usted hablaba de que viene de generación en generación. Estas se podría decir que son las maldiciones de sangre porque van directo a la familia para que se queden en varias generaciones. Y en Japón las maldiciones se representan más como almas vengativas, curiosamente, que estas almas que regresan a atormentar a los vivos. O sea, es como de que si está ahí un fantasmita acechando, pues es una maldición. Y en la India los relatos de maldiciones aparecen en sus textos como el Mahabharata, donde se menciona una maldición, que una maldición puede afectar generaciones enteras, lo mismo que ya usted nos mencionaba, ¿no? Esta como ciclo, continuidad que tiene, ¿no? Bueno, pues en este episodio vamos a profundizar un poquito en qué es exactamente una maldición, cómo se manifiestan, los tipos de maldiciones que existen y también, ¿por qué no?, algunos casos famosos de la historia de maldiciones. También vamos a explorar un poquito pues este impacto psicológico que se cree que tienen las maldiciones y qué dice la ciencia sobre este tema. La ciencia. Sí, ¿son solo patrones de coincidencia o podrían tener un fundamento más real? Pues bueno, vamos a comenzar. Comencemos. Como ya mencionamos en un principio, en términos generales, se podría definir a una maldición como una sentencia de mala suerte o desgracia lanzada hacia alguien con la intención de que le vaya mal o básicamente que sufra, causar dolor, básicamente. Así es. Se cree que esto de como lanzar la maldición, un poder oscuro o una fuerza sobrenatural, asegura que esa persona o cosa estarán destinadas a sufrir desgracias, curiosamente. En algunas tradiciones incluso las maldiciones pueden ser anuladas, pero en otras, como las maldiciones familiares, se dice que el mal persiste por muchas generaciones. O sea, es muy difícil deshacer este tipo de maldiciones generacionales. Sí, porque ya hay que trabajar, ahora sí, como bien dicen, el linaje. Hay que trabajar desde el inicio, desde donde inició, y limpiar todo ahora sí que como el árbol genealógico, pero yo creo que lo más difícil es que las personas estén conscientes de que existe esta maldición y sobre todo
por el libre albedrío quieran limpiar el patrón o la mala suerte. Exacto. Ahora, había escuchado esto de que se puede maldecir a alguien de forma accidental. Pues sí, a mí me ha pasado. ¿Cómo? Sí, yo creo que una maldición viene desde un deseo y a lo mejor un deseo inconsciente. Sí. A mí recuerdo que ahora sí como Sabrina la bruja adolescente en la adolescencia, pubertad, a veces era tanto mi enojo que yo decía, ojalá y pase esto. Y pasaba, o sea, pero yo no lo decía a lo mejor de forma consciente que eso se fuera a hacer realidad. O sea, simplemente era yo creo que un mal manejo y un mal enfoque de mi energía Exacto. enojada y accidentalmente pasaba lo que en el fondo de mi corazón no quería que pasara. Entonces, Sí. ahí fue cuando me fui dando cuenta, hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que uno desea y sobre todo con las palabras que uno expresa. Sí. Porque ya maldecir a alguien de manera consciente o intencional, Sí, eso ya. enfocas realmente tu energía en que le vaya, o sea, ya le echas los polvos mágicos, le echas todo lo que quieras para buscar de verdad ese propósito y accidentalmente a lo mejor enfocas mal tu energía y obtienes el resultado que en el fondo de tu corazón no querías que pasara. Exactamente, sí. Existen estos casos en que una persona puede maldecir a alguien, pues sí, de forma totalmente accidental, simplemente al decir algo en un momento de mucho enojo, mucha frustración o incluso tristeza. Y pues el simple hecho de desearle el mal a alguien de forma a lo mejor inconsciente, pues puede generar esta carga energética negativa dirigida hacia una persona en específico. Incluso en culturas antiguas y hoy lo seguimos haciendo, creían tanto en esto de las maldiciones lanzadas accidentalmente que llevaban amuletos. Y si se fija hasta el momento, pues muchas personas llevamos amuletos para evitar, por ejemplo, esto de el mal de ojo. Sí. Presente con mi pulserita roja. Claro, hacia todas aquí partes. presente Sí, siempre. pulserita roja. Pero sí, yo creo, y bueno, platicando aquí una historia, un story time no muy lejano, de a lo mucho unas 3 semanas, 2 semanas y media. En mi trabajo, bueno, por temas de confidencialidad, solamente diré que trabajo con mucha gente, al público, en su mayoría adultos mayores. Sí. Y los adultos en ocasiones son muy groseros por el hecho de que me encargo de repartir un beneficio que distribuye el gobierno federal, ¿vale? Entonces, me recuerdo que hace 2 semanas, o sea, fue muy chistoso, pero ese día yo sí lo hice con la intención porque la señora fue muy grosera. Ahí sí fue con toda la malvada intención. La señora estaba exigiendo que se le diera el apoyo en el tiempo que todavía no le tocaba, entonces yo no le podía dar algo que todavía no tenía. Le invité amablemente a acudir en su tiempo para poderle otorgar el beneficio que finalmente le regala el gobierno, ¿no? La señora enojada porque yo no le quería dar lo que ella me pedía, pero no es que yo no le haya querido dar, es que yo no podía dárselo porque no había nada que darle. La señora nos insulta a mí y a mis compañeras y yo le dije, ojalá y se le caiga su tarjeta y se le caiga todo lo que trae. Yo dije, ojalá. Pues, fíjate que al siguiente día regresó la señora. Porque se le perdió. Regresó porque en el camino de regreso a su casa perdió todo. Perdió todo y venía llorando la señora para que yo le apoyara o yo la ayudara a ver la forma de recuperar sus documentos. Cosa que yo tampoco tengo en mis manos hacer. Poder hacerlo, sí. En ese momento recordé y se lo dije en voz alta a mis compañeras, pero yo lo dije con una afirmación muy fuerte y dije, esa señora va a perder todo, no va a poder cobrar su beneficio y qué bueno.
pero yo lo estaba decretando en tiempo presente, como si hubiera pasado. Y Y al día efectivamente. siguiente me hablan y me dicen, Yasmín, ¿qué crees? Vino la señora ayer y perdió todo. Y yo dije, qué bueno. Y bueno, y ahí sí fue una maldición o una racha de mala suerte que yo intencionalmente Le lanzó. lancé para que pasara. O sea, ahí sí no, yo puedo asegurar que no fue un accidente. Ahí sí yo lo hice con toda Con toda la del intención. mundo. Sí, entonces la señora tuvo que hacer un trabajo adicional para recuperar papeleo para que ella pudiera cobrar su beneficio. Cobrar otra ¿no? vez. Entonces, bueno, fue algo que pues sí creo, sí pasa, y más cuando enfocas tu energía de verdad en eso, Sí. en eso que tú crees que pasa. Sí, Bueno, totalmente. en eso que tú quieres que pase, que no lo recomiendo, no siempre es No. bueno, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Sí, porque luego tenemos lo que conocemos como el karma, ¿no? Así Entonces hay que tener también cuidado con lo que decimos y con lo que deseamos Sí. hacia los demás, porque sí, nuestras palabras y nuestras intenciones, nuestra energía, tienen poder. Y tenemos demasiado. que tener mucho cuidado el cómo lo utilizamos. Debería de saberlo. Pero sí también es cierto que pues a veces las personas se ganan, pues no el odio, pero sí el repudio de uno, ¿no? O sea, Sí. por sus actitudes, por sus formas de ser, y pues cuando una persona es grosera, pues también es difícil desearle todo lo bonito y lo positivo del mundo, ¿verdad? Entonces, la entiendo, pero no la justifico. Sí, espero mi karma por pagar. Sí. Pero bueno, ¿usted me podrá decir cuál es la diferencia, o la diferencia que existe en los tipos de maldiciones? Ok. Bueno, pues según las distintas culturas existen pues diferentes tipos de maldiciones, ¿no? Ahorita buscamos algunas Que bueno, yo le puedo para dar presentárselas. unas ¿no? diferentes. Bueno, los tipos de maldiciones son varios, como ya los hemos visto. Sí. Son verbales, que se expresan a través de las palabras, a través de rituales, que ya se incorporan elementos Sí, para potencializar la intención. Las que comentábamos de manera consciente y las inconscientes. Y las inconscientes, exacto. Sí, yo creo que las maldiciones más comunes que podemos encontrar son las que se lanzan de manera inconsciente. Sí. Porque no todos tenemos ahora sí que la conciencia de nuestras palabras. Exacto. Y la energía que ponemos en cada una de ellas. Sí. Y bueno, junto con estas tenemos también varios tipos de maldiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos las maldiciones de venganza, que en épocas antiguas eran para castigar a aquellos que traicionaban a sus familias o a sus tierras, y suelen ser lanzadas cuando una persona siente que fue traicionada o herida e incluso ultrajada, y desea que la persona responsable sufra un castigo. Estas maldiciones son muy, pero muy comunes en la historia antigua. Un ejemplo claro es la maldición de los faraones egipcios, quienes dejaban, como ya mencionábamos, estas advertencias en sus tumbas, amenazando con maldiciones a quienes intentaran profanarlas. También tenemos lo que son las maldiciones de objetos, que son artículos considerados portadores de mala suerte para sus dueños. Por ejemplo, joyas, estatuas, libros, todo esto, ¿no? Creo que hay varios a lo largo de la historia. Estas maldiciones se asocian con un objeto específico que parece provocar desgracias a quienes lo llevan consigo. Ejemplo de esto incluye, por ejemplo, el diamante Hope, conocido por traer mala suerte a sus dueños, quienes enfrentaron tragedias y pérdidas inexplicables. Y también existe leyendas sobre muñecas, espejos y otras posesiones que parecen ser fuentes de desgracia. Por otra parte, tenemos lo que son las maldiciones familiares, que ya nos daba usted un ejemplo, ¿no? Se dice que afectan a generaciones de una misma familia. Famosas en las aristocracias y la realeza, por ejemplo, la maldición de los Grimaldi en Mónaco,
Y pues bueno, estas maldiciones se consideran como heredadas porque siguen a una familia o un linaje completo. Un ejemplo también es la supuesta maldición de los Kennedy, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella, que pues fue una familia marcada por numerosas tragedias y eventos desafortunados que han llevado a pensar que pues fueron malditos, ¿no? Maldecidos. En las culturas antiguas, estas maldiciones de sangre o familiares eran una forma de advertir que el mal podía pasar de una generación a otra. Y pues también por último tenemos lo que son las maldiciones territoriales, que son básicamente lugares o regiones donde se cree que ocurren fenómenos inexplicables. Por ejemplo, el Valle de los Reyes en Egipto. Se cree que algunas áreas o territorios pueden estar pues malditos debido a eventos trágicos o a energías negativas. En algunos pueblos mineros de Europa, por ejemplo, existen varias leyendas sobre estas tierras que maldicen a quienes exportan sus recursos. Si sacas algo de ahí, pues no te vas a ir nada más con eso que sacaste. La historia del cementerio Stull en Kansas, por ejemplo, cuenta que el terreno tiene una conexión con el más allá y que cualquier persona que visite el lugar puede llevarse consigo una parte de la maldición. Entonces, pues sí, también tenemos estas, ¿no? Ok, el hecho de creo que hay muchas maldiciones que suenan como de película, ¿no? Sí. O sea, como de increíbles. Sí, como que no cabe en el razonamiento lógico que pueda suceder. Sí, y bueno, yo le voy a explicar mi teoría o lo que se especula, claro, en internet, obviamente. Una maldición que yo creo que es muy notoria y varios videntes de nuestro país lo pudieron como confirmar, que es de un cantante muy famoso, que pues, Joan Sebastián, y sí, el fallecimiento de sus 3 hijos, ¿no? Sí. Es un misterio, es algo como tú dices, o sea, otra vez es casualidad. exacto. Y cabe mencionar que se dice que este cantante hizo un pacto con, pues, con alguien, ¿no? Un pacto con alguien. Con algo ahí del submundo. Con algo, y recordemos que cuando pedimos algo a cambio de, en el aspecto yo creo que material, nunca es gratis. O sea, hay que entender que en el hecho de la magia ritual siempre tiene que haber un intercambio. Sí. Un intercambio de algo, y a veces las maldiciones se desencadenan cuando nosotros hacemos un pacto, una promesa y no se cumple. De ahí se empieza a desencadenar esas energías, esas rachas de mala suerte. ¿Por qué? Porque las personas obtienen lo que querían de esa entidad o de, no sé, del intercambio de energías, y finalmente se les olvida cumplir su parte del contrato, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque sí creemos, pero a lo mejor no tanto como para el hecho de pensar que pueda pasarnos algo. Sí. O a nuestras generaciones futuras, porque no solamente se queda con nosotros. Si una maldición, una promesa no se lleva bien a cabo, esto sigue, y a mí me impactó mucho hace unos años cuando ocurrió este fallecimiento de uno de sus hijos, al enterarme que anteriormente ya habían fallecido otros 2 hijos igual de jóvenes, y creo que por la misma edad más o menos. Sí, creo que sí, más o menos. Y yo sí dije, o sea, lo primero que se me vino a la mente es una maldición, es un hecho de maldición, que también sucede muy comúnmente en el hecho de familias que atentan contra su vida. Sí es muy, muy peculiar el patrón, porque curiosamente en cada generación hay una persona de ese tipo. Que se va de esa misma forma, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces tú dices, pero ¿por qué? O sea, Ajá. ¿qué está pasando? ¿Por qué se repite el patrón? El patrón. Porque cada cierto tiempo hay una persona de tu mismo linaje. Ajá. Entonces, a veces sí no lo vemos de pronto, pero cuando te pones a analizar,
y te tienes que ir al trasfondo, o sea, desde el inicio, o sea, desde el primero, ¿no? Desde la persona, uno, a analizar qué pasó, por qué pasó, para poder limpiar, como lo decíamos al principio, con un trabajo de liberación, exorcismo, pues esa maldición que se pudo obtener de alguna manera. Esa energía, ¿no? Que está provocando, pues, estas cosas negativas en la familia. Así es. ¿Usted tiene algún investigación de algún tipo de maldición? Mire, yo traigo 3 casos así muy, muy rápido de maldiciones en la historia. ¿Sale? Existen muchos otros, pero bueno, creo que son de los más conocidos. Primero, como ya les mencionaba, tenemos lo que es la familia Kennedy y su supuesta maldición. Creo que en algún punto todos hemos llegado a escuchar algo de esta familia, ¿no? De políticos, básicamente. Los Kennedy hasta el momento son una de las familias más influyentes de los Estados Unidos, pero también es una de las más desafortunadas. ¿Por qué? Bueno, primero John F. Kennedy, que pues fue presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1963 y su hermano Robert fue asesinado también en 1968. Además de estos eventos, la familia ha sufrido pues muertes y accidentes de avión, problemas de salud mental y adicciones. Y por todos estos sucesos ha habido, pues sí, en cada generación han sucedido pues varias cosas, pues muchas personas comenzaron a creer que estaba involucrado una maldición de sangre, porque pues los Kennedy parece que se les afecta en cada generación, como ya lo mencionaba usted. Entonces, pues por eso, ¿no? Hay muchas situaciones alrededor de esta familia que hacen pensar que pues sí hay una maldición ahí involucrada, ¿no? También tenemos otra que es la de el diamante Hope. Creo que también en algún punto, a lo mejor no como tal conocer la historia del diamante Hope, pero sí pues hemos llegado a escuchar, ¿no? Algo así como por encimita. Y bueno, pues este diamante es un diamante azul conocido por traer mala suerte a sus dueños. Pasó de manos de reyes a coleccionistas privados y en muchos casos las personas que los poseyeron sufrieron muertes. Igual no sé si podemos decir eso, pero pues lo puteamos. Sí. Sufrían enfermedades o incluso bancarrota los dueños de esta joya. La leyenda cuenta que fue robado de un templo hindú y que fue maldecido desde entonces. Entonces, pues por esto, como ya les mencionaba antes, en los tipos de maldiciones, pues se ponían ese tipo de maldiciones como para proteger, ¿no? Entonces, pues si fue robado de un templo, seguramente había ahí alguna energía protegiéndolo y pues comenzó a arrastrar esta desgracia a cualquiera que lo poseyera. Y por último tenemos la maldición del manuscrito de Voynich, que es un libro antiguo escrito en un lenguaje indescifrable. O sea, nadie sabe en qué lenguaje está escrito. Lo que sí se sabe es que es un libro como de plantas y como animales, figuras extrañas, pero, o sea, es un alfabeto, un lenguaje que no existe. O sea, entonces muchos historiadores y pues personas han intentado descifrarlo, hasta el momento no, o sea, se sabe que es de plantas y eso, pues porque tiene una serie de dibujos que pues hacen alusión a lo que es, pero pues en realidad no se sabe qué dice. Pues, y muchos creen que este libro está maldito. O sea, existe esta leyenda de que aquellos que intentan leerlo son arrasados por la locura y la desgracia. Hay varios casos de pues historiadores que lo han tenido en sus manos y que han intentado descifrarlo y pues han sufrido, pues sí, rachas de desgracia, han quedado mal de su cabeza, o sea, sí, mal.
Entonces, esos son, pues así como a grandes rasgos, algunos de los casos como más famosos de la historia. Quizá en algún punto, en algún episodio, podemos investigar más a profundidad alguno de ellos. Ya nos lo dejarán saber en los comentarios y si quieren conocer más a profundidad alguno. ¿Tú cómo crees que impacte psicológicamente la creencia de tener una maldición? Yo creo que ha ganado popularidad la palabra maldición, Sí. que me ha tocado que lleguen personas a mí y me digan, tengo una maldición porque no me dieron el dinero. ¿Sí? O sea, es muy común, o tengo una maldición porque no consigo pareja. Ajá. Pero yo siempre les digo que hay que hacer un análisis detrás de decir sí tienes una maldición porque el dinero no te rinde, porque siempre hay que buscar una razón lógica. Exacto. Para lo que está ocurriendo, ¿no? Hay hechos evidentes, como por ejemplo estas personas que se van de este mundo de generación en generación de manera voluntaria, Uh-huh. que tú dices, bueno, sin duda es un patrón que se repite y no creo que cada generación lo desee. Exacto. ¿No? A diferencia de alguien que venga conmigo, bueno, contexto, ya en algún momento les contaremos qué somos en esta vida cada uno de nosotras, pero por el momento voy a decir que no tengo muchos conocimientos, pero sí en algún momento me enfoqué o todavía de repente lo hago a dar orientación a las personas en este tipo de temas espirituales, mágicos. ¿no? Mágicos. Entonces, sí es muy común que o sea, sí es como... Estoy maldita. Estoy maldito porque no me rinde el dinero, pero cuando les empiezas a preguntar, te das cuenta que realmente no es una maldición, es una mala administración de su parte. Sí, ¿no? Si ¿Sale? están endrogados en todas partes y pues obviamente Sí, tienen que pagar esas deudas, pues ¿cómo o te va a rendir sea, el dinero? les hace falta una educación financiera y ya no estamos hablando de una maldición. No, exacto. ¿Sí? Cuando me dicen, es que no consigo pareja, pero empiezas a analizar a esa persona y te das cuenta que es un infiel, que no tiene compromiso ni siquiera con él mismo, pues ¿cómo vas a conseguir algo que tú no puedes dar? O sea, Exacto. y entonces no estamos hablando de un tipo de maldición, estamos hablando de algo que es meramente, ahora sí, yo les digo, para toda acción hay una reacción, es la reacción de las acciones que hicieron en algún momento de su vida. Exacto. Entonces, no es una maldición, pero sí es muy común que las personas se guíen o prácticamente justifiquen su mala racha Con por una el tema maldición. de decir, es que estoy en maldición, me están haciendo mal de ojo, alguien me tiene envidia, y realmente a lo mejor ni siquiera es eso. Exacto. Hay una razón lógica detrás. Sí. Y yo creo que colegas míos, incluso nos debe distinguir eso del profesionalismo, porque si yo Exacto. quisiera sacar dinero, no me cuesta nada seguir el juego. Decirle, sí, estás maldito, ven, yo te hago tu Decirle, limpia. exactamente, o sea, si estás maldito, yo te puedo ayudar, y no se trata de eso, o sea, se trata siempre de actuar con ética y con responsabilidad y decirle, ok, sí, no es una maldición, o sea, yo sé que, y curiosamente esas personas vienen contigo o se acercan para que tú refuerces la creencia que ellos tienen. De que es una maldición. Y, sí. Ajá, y muchas veces viene el rompimiento por parte de ellos o la desilusión o decirte que tú no funcionas o que tú no sirves para esto. Para eso. Porque no le estás dando, no estás siguiendo su juego. Sí. Entonces esos temas son muy, muy delicados. El hecho de decir estoy maldito, o sea, ¿por qué lo estás diciendo? Vamos a ver, o sea, no es nada más decir lo tengo y ya, o sea, no es una cosa como de una gripa. No, O sea, no. espiritualmente si es algo grave, o sea, y el hecho de investigar, ¿te afecta solamente a ti o también está afectando a alguien más? ¿Qué nos das en tu entorno? O sea, y es una investigación. Y también esas personas que dicen que no les rinde el dinero, no, pues que me voy de fiesta cada fin de semana, no me alcanza para irme de fiesta, no me alcanza para pagarme el alcohol, o sea, definitivamente no es una maldición. Exacto, hay ahí algo en tus hábitos que pues está provocando eso. Sí, pues creo que por mi parte
creo que por el simple hecho de creer que tienes una maldición, nos puede introducir a este ciclo de ansiedad y estrés. Y podemos comenzar a ver estos como patrones en las situaciones negativas que pues nos pasan incluso pues, en el día a día, ¿no? Y podemos encontrar pues esta relación entre todas estas cosas que puede o no existir. O sea, nosotros mismos nos metemos en esto, ¿no? Acabo yo de pasar hace unas semanas por algo similar y antes de, yo nunca dije estoy maldita, yo dije alguien me echó el malayuyu, yo dije no, o sea, algo está pasando, no sé qué es. Y antes de llegar a esa conclusión, en realidad busqué y se lo comenté a usted porque pues sí acudí aquí a mi compañera Yasmín por asesoría, pero antes de eso busqué la explicación lógica de las cosas que estaban pasando. Y a varias tenían cierta explicación lógica, pero cuando estas serie de situaciones comenzaron a suceder una tras otra, una tras otra, una tras otra, ya fue cuando, o sea, ya se me comenzó a hacer raro, ¿no? Porque había también cierto antecedente de que, o sea, cómo está pasando cierta cosa si, o sea, yo no doy pie a esto, ¿no? O sea, soy muy cuidadosa en ciertas cosas, entonces, ¿por qué está pasando esto o por qué sucedió? Primero le busqué la explicación lógica a todo eso, sí se la encontré claro, pero también el hecho de que fuera sucediendo pues con días de diferencia cada cosa, eh, ya fue cuando dije aquí algo está raro y efectivamente había algo ahí raro, pero sí, también ya cuando uno entra como en esta creencia de que algo energético está afectándolo, sí entra uno en este círculo de ansiedad y estrés. O sea, yo duré días que estaba muy estresada por esta situación y por eso acudí a Yasmín a preguntarle qué opinaba, cuál era su opinión profesional, y sí debo decir que sí fue muy profesional en eso. Sí me preguntó varias cosas al respecto y yo le dije, pues, o sea, la situación, la explicación lógica me dice esto, pero también está raro. Entonces ella, pues sí está como que sí medio extraño. No era una maldición, me alegro decirlo, no estaba yo maldita. Simplemente había agarrado ahí un parásito energético que no se quería soltar, pero ya se solucionó. Pero sí, a veces cuando uno piensa que tiene una maldición, le empieza uno a ver relación a todo. Exactamente. A todo, a todo, a todo. Y muchas veces ni siquiera está ahí. O sea, no existe. O sea, también debemos ser conscientes en eso. También hay que ser, primero pensarlo por el lado lógico. No irnos primero a decir, es que como me va mal, pues es que me echaron mal de ojo, alguien me tiene envidia, o sea, no hay que irnos tampoco al extremo porque creo yo que eso ya sería irse a un extremo, ¿no? Así es. O sea, pues sí. También es importante decir que, pues, por ejemplo, profesionales de la salud mental mencionan que este tipo de creencias afecta la forma en que las personas perciben la vida. Y los eventos desafortunados los interpretan como pruebas de que están malditos. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en este como mundo, porque muchas veces no es algo que uno mismo por sus hábitos, por las situaciones, por el entorno, pues se da, ¿no? Estas cosas como de mala suerte y no necesariamente tiene que ver con una maldición. Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Usted qué sabe acerca del fenómeno nocebo? Fíjate que encontré que el fenómeno nocebo es cuando las expectativas negativas de una persona causan un efecto perjudicial real en su salud o en su vida. Es algo así como el efecto placebo, pero al revés. Si el efecto placebo, como sabemos, es Sí. como de creer que algo me va a hacer bien,
me hace bien. O sea, de esta pastillita que en realidad es un dulce, yo digo me va a curar tal cosa y lo creo tanto y estoy tan genuinamente convencido de eso que funciona. Bueno, el efecto nocebo es lo mismo, pero en negativo. O sea, es el creer esto, que estoy maldito, entonces empieza a causarme estas situaciones negativas en mi vida. Y yo creo que, o sea, la psique o la mente de las personas es tan poderosa Exacto. que yo les menciono a veces que la gente me pregunta, ¿y no me vas a hacer brujería? ¿Y no me vas a maldecir? O sea, no es necesario que yo lo haga. ¿Por qué? Porque la psique es tan poderosa que si yo te doy no sé, si yo te doy un objeto X, una vela, y te digo, está maldito y va a estar maldito por XXX, pero lo digo por no más. No más porque Esa persona inconscientemente se va a quedar con eso y se lo va a creer. Sí. O sea, sin que yo haya hecho nada, o sea, sin que yo haya puesto una mínima intención en ese objeto, aunque sea solamente un lápiz, ¿no? La persona que va a pasar se va a quedar con eso, a lo mejor surgen los escépticos, pero a lo mejor, no sé, o sea, la mente es demasiado poderosa y puede jugarnos en nuestra contra. Que así, o sea, los hechos que pasen a nuestro alrededor malos, lo vamos a relacionar con esto. Sí, básicamente si alguien cree que está maldito, puede experimentar síntomas físicos y emocionales negativos. Así de es. que, o sea, simplemente por creer que lo estás, pues te lo vas a provocar, básicamente. O sea, te van a empezar a suceder cosas relacionadas a eso que tú estás creyendo. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ¿usted qué cree? ¿Cree que hay realmente alguna fuerza detrás de cada maldición? ¿O simplemente es nuestra mente? Creo que todos deberíamos de reflexionar si existen estas fuerzas, ¿no?, inexplicables que pueden provocar estos eventos desafortunados o pues si son eventos o patrones pues de la vida, no sin nada mágico detrás. Pero, a ver, yo sí creo que existen energías tan negativas o tan positivas que pueden provocar este impacto o positivo o negativo en la vida. O sea, definitivamente sí lo creo. Pero también debemos de ser conscientes de cómo llevamos nuestros hábitos diarios, nuestra vida diaria, que puedan provocar ciertos eventos negativos en nuestra vida que no tienen nada que ver con eso. Pero definitivamente de que hay energías tan fuertes, intenciones tan fuertes que puedan llegar a nosotros, sí las hay. ¿Por qué? Porque las he experimentado, porque las he visto de primera mano y sé que existen. Y también sé que se pueden limpiar, que se pueden solucionar. Afortunadamente, porque si no, o sea, pero pues sí, sin duda alguna existen estas energías, pero pues también la mente humana es impresionante, como ya lo habíamos dicho. Y pues sí, en su necesidad de encontrar como estas explicaciones, pues creamos a veces conexiones que no existen, pero también debemos estar conscientes de estas fuerzas, ¿no? Mágicas, energéticas, que muchas veces son oscuras y pueden llegar a las personas y provocarles pues una serie de situaciones negativas en sus vidas. O sea, sí. ¿Usted qué opina al respecto de ellas? ¿Cree que sí existen esas energías o somos nosotros? Creo que esa es su respuesta, Sí. pero adelante. Sí, definitivamente sí creo en la intervención de energías, tanto positivas como negativas. Y también creo que pues muchas veces es parte de nuestra mente o como el poder de la palabra que se le ha dado o el peso de la palabra que se le ha dado a la maldición. Considero que no es muy común que nos encontremos con una maldición real, porque tendría que haber como esta influencia, esta participación de estas energías negativas
y no es muy común que nos encontremos una familia maldita, un objeto maldito, para determinar que de verdad está algo maldito. Exacto. Como lo he comentado, es necesario que hagamos una investigación previa para asegurarnos de que efectivamente está pasando algo. Sí. Pero, o sea, mi respuesta es sí, sí creo, más no es tan común encontrar. Exacto. Sí. Sí, creo que sí, siempre tiene que haber una investigación muy profunda detrás para llegar a la conclusión de que existe una maldición. Creo que es algo muy parecido a lo que habíamos visto en episodios pasados con los exorcismos. Así A es. nuestros primeros episodios, que se tiene que investigar muy bien y a profundidad para llegar a esta conclusión de que existe una maldición de por medio. Así es. Bueno, pues creo que por el día de hoy sería todo. Queremos conocer sus historias sobre este tema de maldiciones y tienen alguna historia personal con algo que hayan vivido, de algo que conozcan, pues de maldición como tal o de lo que hablamos como mal de ojo y todo esto, pues los invitamos a que nos las compartan en nuestro correo enigmas.extranormales@gmail.com. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse nuestros próximos episodios. Déjenos sus comentarios y experiencias, los vamos a estar leyendo. Y no se les olvide darnos 5 estrellas en Spotify y manita arriba en YouTube. Gracias por ser parte de Enigmas Extranormales. Nos vemos en el siguiente episodio. Y piensen en esto, ¿las maldiciones son reales o es simplemente el poder que les damos? Eso aún queda en el misterio.